Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Regresamos a los estudios diagonal devocionales. En esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Y curiosamente tiene que ver con una situación em, que termina siendo de mucho mm, confusión. No confusión exactamente, pero sí. Termina viendo puntos en distintos lados de la misma conversación que muchas veces son opuestos. Y creo que Pablo en esto que escribe es muy claro, cosa que hace desde el capítulo 1. Pero está muy interesante, hoy vamos a hablar acerca de Timoteo capítulo 2 versos 1 y 2. 1 y 2. Yo creí que el capítulo 1 iba a ser una iba, creí que el capítulo 2 iba a ser una diferencia de cómo se enseñaba, pero no. Al parecer, hoy vamos a enseñar solamente 2 versículos, entonces va a estar igual que el primero. Vamos a tener como 5 temas de un capítulo. Pero está bien, porque está padre, porque podemos ahondar en cada uno de estas enseñanzas y creo que es importante. A pesar de que son básicos y hemos leído muchas veces Timoteo y sabemos que son básicos de la iglesia, creo que es importante que podamos vivir estos básicos y em, a lo mejor asimilarlos de una manera distinta. Yo creo que todos hemos leído en algún momento esta parte. Si no lo has hecho, bienvenido. Pero si sí lo has hecho, seguramente em, este clavado en 2 versículos va a estar muy bueno para ti también. Comencemos. Vamos a comenzar leyendo Primera de Timoteo, capítulo 2 verso eh, 1 y 2. Y Timoteo escribe, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aguas con este número. Por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Dios nos habla de tranquilidad, reposo y en toda piedad y honestidad como características de que hagamos lo que dice en el versículo número 1. Y aquí es en donde empieza la fiesta. Eh, Pablo hace a, un llamado a oración, pero no es un llamado a una oración selectiva que comúnmente estamos acostumbrados. Bueno, no sé si sea tu caso, pero el mío, en algunas ocasiones, eh, he visto que oramos por algunos, pero no por todos. Bien curioso. Pero vamos a empezar a romper esta parte, ¿no? Entonces, cuando Pablo habla acerca de la oración, lo primero que podemos ver en el capítulo es que nos exhorta. Entonces, básicamente, ante todo, lo primero que hagas, te invito que lo que hagas, ante todo, exhorto ante todo, y le da una prioridad muy específica a la relación que debemos de llevar. Entonces Pablo no comienza hablando de liderazgo o la doctrina o si la estructura de la iglesia está correcta o no. Él comienza a hablar acerca de la oración. Y esto no es casual. O sea, Pablo eh, ha- entiende que la oración no es un complemento de la vida cristiana. Es el punto de partida. Y esto es una de las cosas o de los primeros puntos que regularmente no enseñamos como punto de partida, lo utilizamos como complemento. Muchas de las veces lo que terminamos enseñando, porque es difícil explicarlo, lo entiendo bien, o sea, es difícil explicar la parte en donde la oración se convierte en algo tan vital. Y es difícil explicarlo para las personas que llegan por primera vez o que a lo mejor no están acostumbradas a hablar con Dios, que lo vuelve complejo. Y entonces,
hemos enseñado o hemos dejado pasar las oportunidades en donde hablamos acerca de la vitalidad, de lo importante que es entender la oración y utilizarlo como punto de partida para todas las cosas que asimilamos en nuestra vida cristiana. Y esto es una implicación súper, súper, súper clave, porque no lo utilizamos como complemento, sino decidimos que la oración sea lo primero que hacemos. Y es bien importante porque Pablo antes de corregir errores o de confrontar pecado o de defender verdad y todo, entiende que la iglesia tiene que tener un espíritu, un espacio de intercesión. Porque Pablo entiende que cuando la oración deja de ser prioridad, la iglesia se vuelve reactiva en lugar de espiritual. La respondemos con lo que llevamos adentro y no en la práctica de la fe. Pero sobre todo porque perdemos una sensibilidad al corazón de Dios. Porque no estamos conectados. Estamos respondiendo en lo que nosotros conocemos. No estamos consultando a Dios al respecto. No tuvimos este momento. Les pongo un ejemplo. Eh, Mi esposa y yo hemos pasado por situaciones bien difíciles en donde lo único que nos ha llevado de un punto de estar lastimados a un punto en donde podemos bendecir a las mismas personas que nos lastimaron ha sido a través de la oración. Y yo te puedo decir de primera mano que eso no hubiera sido posible si la oración hubiera sido primero. Qué importante. Qué importante el poder decir en este espacio, lo vamos a ver más adelante, pero de todas maneras, qué importante en este espacio en donde alguien viene a hacer a lo mejor algo contrario a nosotros o algo en contra de nosotros, que podamos presentar este espacio de tener un momento con Dios y decirle, Dios, esto es lo que está pasando, ayúdame a llegar al otro lado. Este proceso que se vive durante la expresión de la oración solamente puede suceder ahí. Está bien interesante, te lo puedo decir de primera mano. Estamos en sintonía con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios nunca va a ser vengativo, nunca va a ser como que sí, que sufran. No vamos a hacer eso. Nos obligamos de alguna manera a no depender de nuestra carne y venir con Dios y hablar desde un punto de fe y de agradecimiento. Y evitamos que nuestra iglesia se convierta en una iglesia reactiva, una iglesia que reacciona a los impulsos, a los estímulos, perdón. Si alguien me hace una cara fea, entonces yo también hago la cara fea. Pero la realidad es que sabemos, todos tenemos días raros, ¿no? Podemos evitar estos espacios que se vuelven incómodos o reactivos cuando ponemos la parte espiritual primero. Y eso tiene todo que ver con nuestro punto de partida, que es la oración. Ahora, Pablo habla específicamente de 4 expresiones de oración. Y esto habla de una fe activa y una fe completa. Al principio te dije que a veces a veces practicábamos una oración selectiva. Y ahorita vas a ver por qué te lo digo. Pero específicamente pudimos haber aprendido a llevar nuestras oraciones de una manera, pero Pablo nos muestra 3 más. Y lo vamos a platicar. Entonces, nada más para recapitular en lo que dice el versículo. Déjame lo leo de nuevo. Dice, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Vámonos por partes. ¿Qué son rogativas? Bueno, las oraciones rogativas son nacidas de una necesidad urgente. Es un ruego. Es un espacio en donde reconocemos completamente nuestra dependencia en Dios. Entonces son un ruego, son un espacio en donde no reconozco que no tengo otra manera. Te ruego. Es una rogativa. Y luego habla acerca de las oraciones nada más. Bueno, las oraciones son nuestra comunicación constante. El pastor Gerardo Espejel habla acerca de que él no tiene espacios de oración como tal,
como designados. En la mañana voy a orar una hora y luego en la tarde otra. No, él constantemente está hablando con Dios, constantemente tiene esta comunicación en donde pone a Dios primero. Eso es una oración, es una comunicación constante, reverente, porque obviamente estamos hablando con Dios, pero esto habla acerca de sostener una relación, no de tener una oración por crisis. Entonces estoy manteniendo mi relación con Dios a través de la oración, pero estoy encomendando todas las cosas que hago, todas las cosas que pienso, todas las cosas que vivo, y lo podemos leer como una de los tipos de oración que Pablo explica. La otra que nos explica son las peticiones y las acciones de gracias. Y las peticiones son cuando nosotros intercedemos específicamente por otros. Esta es una de las partes importantes. Todo es importante, pero me refiero a que esta parte es una de las que dejamos a veces de lado. Em, Porque cuando hacemos intercesión o cuando oramos, cuando tenemos peticiones, intercedemos por alguien y nuestra fe deja de ser individual. Nos convertimos, nuestro tipo de oración ayuda a que contemplemos el mundo fuera de nosotros mismos. Y lo hace a través de esta oración de intercesión que es muy específicamente no por mí, es por alguien más. Estoy intercediendo para que alguien eh, alcance a Dios, sea alcanzado por Dios, o que lo conozca de una manera diferente, o que lo escuche, o que encuentre la solución a una situación. Pero estoy haciéndome yo a un lado, estoy abandonando mi fe individualista. Eh, lo conocemos en la iglesia, es como cuando somos un poquito más maduros en la fe, podemos darnos cuenta de que nuestras oraciones ya no se tratan solamente de nosotros. Oramos por las cosas, estamos agradecidos por las cosas que nos suceden, entendemos que el proceso que Dios tiene con nosotros es un proceso de aprendizaje constante, pero oramos porque otros vivan un proceso como el de nosotros, en donde comprenden la situación en la que están pasando y que Dios puede ser mucho más claro con ellos, pueden ver su amor a través de algunas acciones. Entonces dejamos de ser individualistas en nuestra fe. No se trata nada más de nosotros, se trata también de los demás. Y acciones de gracias. Las acciones de gracias son muy claras, tenemos cierta gratitud y entonces esa gratitud, estamos agradecidos inclusive antes de ver una respuesta. Y esto revela muy específicamente nuestra confianza en el carácter de Dios. Hace poco platicaba yo con Ana y le decía que mientras que había leído muchas veces acerca de la oración y la gratitud, nunca me había puesto a pensar, a masticar tan claro cómo nuestras oraciones de gratitud muestran un desarrollo de nuestra fe, una madurez de nuestra fe y que son un indicador claro. Yo te puedo decir con toda tranquilidad, con toda confianza que ahorita eh, tengo un alto porcentaje de oraciones de gratitud en donde a pesar de estar sobrellevando a lo mejor alguna situación, entiendo que estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido de estar en este lugar porque cambia mi perspectiva acerca de la situación. Gracias Dios porque estoy en esto. Muéstrame qué debo de aprender. Muéstrame qué es lo que no estoy contemplando. Pero estoy de entrada agradecido y estoy bien consciente que mi fe ha madurado tanto que estoy seguro que me hace falta muchísimo todavía, pero estoy comparándome a mí mismo con otro Luis. Y estoy muy consciente de cómo mi oración ha dejado de ser individualista y se ha convertido en una oración de mucho agradecimiento. Pero ten en cuenta, cuando yo comencé a practicar mis oraciones de agradecimiento, batallé muchísimo. Batallé muchísimo de sacarme las frases normales que todos aprendemos como merolicos en la oración. Como cuando oramos por los alimentos, ¿no? Es, gracias Dios por los alimentos, bendice los que todos nos va bien, que bendice las manos que los prepararon, y amén. Y yo intencionalmente, a lo mejor parece chiste, pero intencionalmente estuve tratando de hacer oraciones distintas, aunque fueran cortitas.
Aunque fueran oraciones que fueran así como, Dios, muchas gracias por esto que nos vamos a comer. Por favor, dale a la gente que no lo tiene. O dar, permíteme darlo yo. Quiero vivir esa experiencia. Y entonces me forzaba a no decir lo mismo, me forzaba a analizar lo que estaba saliendo de mi boca, porque pues también quiero que mi corazón habite esa parte. Em, entonces, oraciones de acción de gracias. Estamos agradecidos incluso cuando estamos en la situación y esperamos la respuesta. Antes de ver esa respuesta, estamos agradecidos porque entendemos que Dios tiene el control de todo. Hay un principio espiritual de esto, y es que una iglesia, una fe, un cristiano, una comunidad madura, no solamente ora cuando necesita algo, eh, es vivir una vida conectada con Dios. Es reconocer su soberanía en todas las cosas. Porque al final eso es lo que es. Nosotros ponemos situaciones en las manos de Dios y las traemos delante de Él y decimos, gracias por esto. O te ruego que intervengas. O te pido por mis hermanos. O nada más, Dios, aquí estoy, muéstrame cómo está este día. Y entonces es poner a Dios por encima de todas las situaciones. Eh, no oramos solamente cuando ocupamos algo, ocupamos porque reconocemos su soberanía. Hay otra cosa que habla Pablo en estos dos versículos, y es que menciona específicamente por todos los hombres. Wow. Yo me acuerdo que la primera vez que leí esta parte hace unos días, porque este estudio lo hice hace unos días, nada más que fin de semana. Y eh, Pablo rompe este esquema, este intento de espiritualidad individual. y habla acerca de que la fe no se limita a, a los hombres que piensan como yo, o los que me caen bien, o solamente los de mi iglesia, o solamente los de mi ministerio, o solamente con los que me sonríen y me saludan en la mañana. No, está hablando por toda la gente. Y esto incluye a todos, incluye a los que no creen en mí, a los que sí creen en mí, a los que me oponen, a los que no se oponen, a las autoridades injustas, a las autoridades justas. Y esto contempla que en el contexto de esta carta, esto era radical. ¿Por qué? Porque en ese contexto muchas autoridades perseguían a los cristianos. Y exhortaba a la comunidad, le pedía a la comunidad, acuérdense de no orar individualmente, oren por todos. Destruía completamente este intento, este esquema que pudiéramos desarrollar acerca de una espiritualidad selectiva, de una oración selectiva. Y la realidad es que en cualquier situación es mucho más fácil se nos presenta como más fácil criticar a los gobernantes que orar por ellos. Entonces, ahora, tengamos en cuenta de algo, y esto cuando hablamos específicamente acerca de orar por nuestras autoridades, habla acerca de una fe madura, pero no de una fe ingenua. Pablo no dice que las autoridades sean justas o piadosas, dice que debemos orar por ellas. Pero si no son maduras y justas, entonces ¿por qué oramos por ellas? Bueno, es un propósito muy específico y tiene mucho que ver con lo que yo te decía anteriormente. En el versículo 2 lo dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Habla de estos 4 factores. Principalmente lo hacemos porque entendemos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Pero también, y aquí tiene mucho que ver con, híjole, esto va a estar interesante, pero tiene mucho que ver con la razón de tu intercesión. Eh,
lo he mencionado en el pasado y lo voy a seguir mencionando porque es algo que me ha impactado muchísimo. Pero una vez escuché a alguien decir, y lo repito muchas veces, si me escuchan decirlo, no es mío, es de alguien más, pero podemos ir todos los domingos a la iglesia con toda la intención de nunca encontrar a Jesús. Y, y creo que la oración es algo muy similar. Podemos levantar todas las palabras y nunca esperar que suceda nada. Y nunca esperar que produzcamos ningún tipo de cambio, de que nuestras palabras, nuestras oraciones impacten nada. Las puedo levantar nada más porque es lo que se ora, es por lo normal, lo bonito, el merolico espiritual dentro de nosotros. Pero cuando hablamos acerca de orar por las autoridades, eh, no es, no es porque me beneficia a mí, no es una comodidad egoísta, es producir a través de la oración una estabilidad para la propagación del Evangelio. Cuando nosotros oramos por nuestras autoridades, oramos para que haya paz que permita el testimonio cristiano, para que haya condiciones para vivir con integridad, para que haya ambientes en donde la fe pueda expresarse sin problema, para que nuestros dirigentes conozcan a Dios. No lo hacemos por comodidad, no lo hacemos por conveniencia. Orar por autoridades no significa que creemos o aprobamos todo lo que hacen. Significa que Dios continúa siendo soberano aún en espacios en donde no es reconocido. Pero nosotros oramos porque sí lo sea. Porque no porque Dios solamente sea reconocido, sino porque nuestros dirigentes tengan contacto de primera mano con Él. Yo no sé si recuerdas tú la primera vez. Estoy seguro que sí. Si no, haz memoria. Está muy padre esto, pero la primera vez que tú te encontraste con Dios fue algo tan maravilloso que es muy probable que si lo recuerdas ahorita, todavía tengas recuerdos muy bonitos, muy íntimos, donde Dios llegó y tocó tu corazón, habló a tu vida. A lo mejor lo hizo a través de un amigo, lo hizo en una iglesia, lo hizo en una canción. Y entonces tu mente y tu corazón, tu cuerpo reconocen ese espacio. Imagínate que nuestros dirigentes vivan eso. Que una vez que sepan, y tú y yo lo sabemos, una vez que conoces a Cristo, no importa qué tanto corras, sabes que Jesús sigue ahí. No importa para dónde le des. No importa que corras al cerro y te quieras hacer tonto. Hay algo en tu corazón implantado que sabe que ese espacio le pertenece a Él nada más. ¿Cómo sería nuestra sociedad si nuestros dirigentes tuvieran ese hueco en forma de Dios y lo reconocieran? Qué importante. Nuestras oraciones debemos de buscar un resultado, debemos conocer el impacto. Y lo habla en la última parte del segundo versículo, quietud, reposo, piedad y honestidad. Pablo no solamente conecta la oración a un resultado, lo conecta a un estilo de vida. Y esto es algo importante, la oración no termina en nada más lo que mencionamos. Eh, la oración, nuestra oración constante se traduce a un estilo de vida visible. Eh, la iglesia ora para poder vivir de una manera, sí, la comunidad, tú y yo, oramos para que poder vivir de esa manera haga creíble el Evangelio, para que podamos ser testimonio, nuestras vidas puedan ser testimonio para otros, para que lo que vivamos en nuestras vidas sirva de impacto para alguien más. Eso es lo que hace la oración, nos transforma de una manera muy específica. Cuando venimos y digamos que alguien te miró feo, esa persona no conoce a Dios, pero te miró feo. Y entonces tú antes de soltarle
una cachetada de venganza, no sé cómo llamarlo. Em, lo que haces es traerlo con Dios primero y decir, Dios, te pido por esta persona que me miró feo. Te pido porque te conozca, porque te encuentre, porque tú la encuentres en donde sea que esté. Si tú te vas a encontrar con ella mientras está partiendo una cebolla, llorando, Padre, usa esas lágrimas, lo que tú quieras, pero si tú vienes e intercedes por eso, la siguiente vez que tú ves a esa persona, no la ves con el mismo corazón. La oración nos transforma, la intercesión por otros nos transforma. Y cuando Pablo habla de esto, lo habla como un punto de partida porque eso es. Si nosotros dejamos al final la oración, vas a mirar feo a esa persona y luego vas a querer interceder por ella. Y es al revés. Ahora, pensemos en esto. Pensemos en por quién oras regularmente. ¿Oras por nada más los que te caen bien? ¿Oras por todos? ¿Oras por los que no estás de acuerdo? Eh, Cuando piensas en nuestros gobernantes y las autoridades, ¿tu respuesta siempre es emocional o buscas que sea espiritual? Y eso está bueno, pero tu vida refleja, tu vida, mi vida, nuestra vida, refleja la paz eh, que digo cuando pido en oración. Nuestra paz refleja verdaderamente, o mejor dicho, nuestra vida refleja verdaderamente lo que presentamos en oración. Y te dejo con esto. Eh, yo me acuerdo que hace unos años escuché a un muchacho, todavía somos amigos, pero escuché a un cuate que hablaba acerca de que él oraba constantemente. Y oraba todo y oraba bien apasionado y fervientemente, así con todas las ganas. Y luego él decía, porque es como hacerle manita de coche a Dios. Era como torcerle el brazo a Dios, ¿no? Para que hiciera, para que interviniera como Él lo estaba pidiendo. Y entonces sus oraciones eran, Padre, interven. Pero eran oraciones individuales, ¿no? Individualistas. Y algo que debemos de comprender. La oración no es una herramienta para cambiar a Dios. Pero sí es el medio por el cual Dios cambia a su pueblo, a ti y a mí, para que seamos de impacto. Regularmente lo buscamos hacer al revés. Buscamos que la oración cambie el pensar de Dios, altere algo a nuestra conveniencia. Y no está mal cuando comenzamos a orar y nuestras oraciones son Dios dame, Dios yo, Dios mis problemas, antes Dios del mundo, los míos. No está mal porque crecemos en ese espacio a una fe un poco más madura, nuestras oraciones cambian y todo. Pero algo que sí debe de quedar súper claro desde el inicio, y es que la oración no es una herramienta para cambiarlo a Él. Es una herramienta para que nosotros seamos transformados y para que verdaderamente podamos producir un cambio, podamos ser de impacto para que nuestro testimonio sirva de algo. ¿Listo? Estos son los primeros dos versículos del capítulo 2 de 1 de Timoteo. Eh, Nos vemos mañana.